Lo más humillante de contar esto es admitir que fui feliz ayudándola. Durante 3 años, mi tía Verónica fue la guerrera de la familia: cáncer agresivo, quimioterapia, viajes médicos al extranjero, días enteros en cama, otros en que sonreía para no preocuparnos. Nosotros éramos una familia millonaria y profundamente unida, y el dinero nunca fue tema, hasta que empezó a desaparecer sin que nadie lo dijera en voz alta. Verónica tenía un don: hacía que ayudarla se sintiera como un honor. Cuando llegaba a una comida familiar, con un pañuelo bonito en el cuello y ojeras de tratamiento, todos nos levantábamos como si hubiera entrado una reina frágil. Ella nos abrazaba uno por uno, muy cerca, y siempre decía lo mismo, como mantra: no sé qué haría sin ustedes. Ustedes me mantienen viva. Y nosotros le creíamos, porque amar de verdad es eso, no pedir comprobantes. Confiar era parte de quienes éramos, y ella lo sabía. Al principio eran cosas lógicas: pagarle médicos privados, departamentos cerca de clínicas, choferes, seguros especiales. Mi abuelo decía: la salud no se negocia, y firmaba sin preguntar. Mi mamá organizaba turnos para acompañarla. Mis primos competían por ser los más presentes. Yo me encargaba de lo práctico: transferencias, reservas, coordinar viajes. Y cada vez que yo preguntaba algo simple, Verónica cerraba la puerta con una frase perfecta: no quiero que me vean así. Era suave, dolorosa, y nos hacía retroceder, porque nadie quiere ser el que insiste con una enferma. La primera señal rara fue pequeña: nunca entrábamos a las sesiones de quimio. Verónica decía que era mejor estar sola, que le daba vergüenza, que no quería que la viéramos vulnerable. Nos quedábamos en la sala de espera, tomando café caro con cara de tragedia, mientras ella entraba. Otra señal: los informes médicos siempre llegaban impresos, jamás por correo. Papeles con sellos, hojas sueltas, todo muy serio, pero siempre en mano. Nunca había un PDF oficial, nunca un portal, nunca un mail de clínica. Solo papel. Yo no cuestioné nada. Nadie cuestionó. Hasta que una noche, en una cena formal, mi mamá me susurró al oído mientras Verónica hablaba de un nuevo protocolo. ¿No te parece raro que cambie de doctor cada 2 meses? La miré como si fuera cruel. Mamá, es cáncer. Ella bajó la mirada. Ya sé, solo, no me cuadra. En ese momento, Verónica se llevó la mano al pecho, respiró hondo, y sonrió como si le costara la vida. No quiero que me vean así, repitió. Y toda duda se murió en la mesa, aplastada por culpa. Esa misma semana, Verónica llamó a mis abuelos con voz temblorosa. Necesito ordenar algunas cosas, por si lo peor pasa. Y ahí empezaron las firmas. Firmas que sonaban a amor, y que, sin darnos cuenta, eran la puerta de salida del dinero. Con esa frase: por si lo peor pasa, Verónica convirtió el futuro en una urgencia emocional. La primera fue una formalidad: poner una propiedad a su nombre temporalmente para facilitar trámites, porque si me internan, alguien tiene que resolver. Mi abuelo firmó en una notaría como quien firma una tarjeta de cumpleaños. Mi abuela lloró, y Verónica la abrazó. Prometo que esto es solo para no complicarlos, decía, con una ternura impecable. Yo no quiero cargarles problemas. Después vinieron los poderes notariales. Temporales. Solo mientras esté débil. Verónica repetía que no quería que el banco nos viera vulnerables y que era mejor evitar burocracia. Y cada vez que alguien dudaba, ella se ofendía con dolor, no con rabia. ¿En serio crees que yo haría algo malo?, decía. Soy su hija. Soy su hermana. Y en una familia donde el dinero nunca fue problema, el verdadero miedo era parecer desconfiado. Yo empecé a notar rutinas que se repetían demasiado bien. Verónica siempre pedía lo mismo, en los mismos momentos, justo después de una mala noticia médica. Un examen terrible, un doctor preocupado, una llamada del extranjero, y luego, al día siguiente, una firma. No sé si llegue a fin de año, susurraba. Solo quiero dejar todo en orden. Esa frase era un bisturí. Nos cortaba por dentro y nos dejaba listos para firmar. En lo cotidiano, todo parecía real. Verónica tenía náuseas cuando había visitas. Se tapaba el cuerpo con una manta, dramática pero creíble. Pedía que no la fotografiaran por dignidad. Se quejaba del olor de la comida. Se dormía en el sofá durante reuniones familiares. Pero había detalles que me incomodaban y que yo mismo enterraba. A veces, cuando llegaba sin avisar, ella estaba demasiado bien. Piel luminosa, energía extraña. Y en otras ocasiones, cuando tocaba quimio, salía caminando con un paso más firme de lo que yo esperaba, solo para derrumbarse cuando nos veía. Como si la fragilidad se encendiera con público. Un día, por error, llegó a nuestra casa una boleta que no era médica. Era de una tienda de lujo, con un monto absurdo, pagado con una tarjeta que yo no sabía que existía. Mi mamá la encontró en el correo y la dejó sobre la mesa sin decir nada. Cuando Verónica vino esa noche, vio el papel y se le cruzó una sombra en la cara. Eso, no es mío, dijo rápido.
Debe ser un error. Mi mamá no la confrontó. Solo asintió. Porque confrontar a alguien con cáncer se sentía monstruoso. Semanas después, un chofer, uno de esos que teníamos de confianza, soltó un comentario en la cocina, sin intención de nada. La señora Verónica siempre pide que la deje en el mismo lugar. ¿En la clínica?, pregunté. El chofer dudó, incómodo. No, en un edificio. Cerca. Dice que ahí la recogen. Yo lo miré, y el chofer bajó la voz. Perdón, no me meto. Solo digo. Esa noche, Verónica llegó diciendo que había sido un día durísimo. Y en su cuello llevaba el mismo pañuelo perfecto de siempre, sin una gota de sudor, sin un signo de hospital. Yo me forcé a no ver. Hasta que pasó lo que nadie esperaba. Mi primo pequeño, en la mesa, con la inocencia más brutal del mundo, preguntó, ¿por qué mi tía nunca está pelada si hace quimio? El silencio cayó como vidrio roto. Y por primera vez, la culpa ya no alcanzó para tapar la duda. Con esa pregunta del niño flotando en el aire, Verónica sonrió, pero se notó que la sonrisa le costó. No siempre se cae el pelo, respondió, suave. Depende del tratamiento. Era una respuesta razonable. Por eso dolía. Porque siempre había una explicación razonable. Mi mamá apretó el vaso con fuerza. Mi abuelo cambió de tema. Alguien habló de viajes. La vida siguió, como si nada. Pero a mí se me quedó la pregunta clavada. Esa semana, mi mamá empezó a hacer algo que antes le parecía imposible, pedir detalles concretos. Verónica, ¿me pasas el nombre del oncólogo?, preguntó un día, con voz tranquila. Quiero hablar con él por el seguro. Verónica parpadeó, como calculando. Ay, ahora lo cambié. El caso es complejo. ¿Y el medicamento que estás tomando?, insistió mi mamá. Para ver interacciones, por si acaso. Verónica pronunció el nombre, y lo dijo mal. No fue un error enorme. Fue una sílaba rara. Mi mamá la miró, y Verónica se ofendió al instante. No me interrogues, dijo, ya con lágrimas. No quiero que me vean así. Y ahí estaba su llave maestra, convertir preguntas normales en crueldad. Yo seguí con lo mío, transferencias, pagos, soluciones. Hasta que una enfermera de confianza desapareció. Durante meses, Verónica hablaba de la enfermera Carmen, como si fuera su ángel. Un día, simplemente dejó de mencionarla. ¿Y Carmen?, pregunté. Verónica no levantó la vista del té. Cambió de trabajo. ¿Te despediste? No quise. Me hacía mal. Otra respuesta razonable. Pero los razonables se estaban acumulando como un muro, y detrás del muro yo ya sentía que había algo. Mi mamá decidió ir más lejos. Llamó a una de las clínicas privadas donde Verónica supuestamente se hacía quimio, con la excusa de coordinar un traslado. La respuesta fue educada y fría. Disculpe, no tenemos registro con ese nombre en ese periodo. Mi mamá colgó temblando. No porque fuera prueba definitiva, sino porque era el primer no firme que chocaba contra los 3 años de actuación. Esa noche, hubo una escena silenciosa en el comedor. Mi mamá puso la boleta de lujo sobre la mesa, sin gritar. ¿Qué es esto, Verónica? Verónica miró el papel. No explotó. Se llevó la mano al pecho como si le faltara aire. ¿De verdad me vas a hacer esto?, susurró. Yo estoy luchando por vivir. Mi mamá tragó saliva. Yo vi cómo se le quebraba la voluntad. Perdón, dijo mi mamá, y la abrazó. Y ahí entendí el mecanismo. Verónica no robaba solo con documentos, robaba con emociones. Con la culpa de ser malos por dudar. Los días siguientes, Verónica apuró todo. De pronto, urgían trámites. Antes de que sea tarde. Préstamos internos para no depender de bancos. Firmas rápidas. Reuniones con abogados. Yo me sentía atrapado en una rueda. Si dudaba, era cruel. Si firmaba, era amor. Y mientras yo pensaba eso, el dinero seguía moviéndose. Hasta que llegó una carta a nombre de mi abuelo, con membrete de una aseguradora internacional. No era de Verónica. No era un papel impreso en casa. Era oficial, frío, con instrucciones claras. Para autorizar cobertura internacional, se requiere examen médico realizado por proveedor acreditado. Verónica vio la carta y, por primera vez en 3 años, perdió el control de la respiración. Y en ese segundo supe que había un papel que ella no podía inventar a tiempo. Con la carta de la aseguradora sobre la mesa, Verónica intentó recuperar el control con la misma arma de siempre, emoción. ¿Examen?, dijo, con voz quebrada. ¿Para qué? Yo ya estoy cansada de pruebas, no quiero más. Mi abuelo la miró con ternura. Es para cubrirte mejor, hija. No te preocupes. Verónica apretó los labios, como si esa mejor cobertura fuera una amenaza. No quiero que me traten como expediente, dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Además, estoy muy débil para viajar a un proveedor.
Mi mamá mantuvo la voz suave, pero firme. No tienes que viajar. Viene un médico acreditado. Solo es un examen. Nada más. Ese nada más era enorme. Porque la aseguradora no era la familia. No tenía culpa. No tenía amor. Tenía protocolos. Verónica pidió tiempo. Un par de días. Dijo que estaba con fiebre. Dijo que el doctor no recomendaba. Cambió de tema. Apretó emocionalmente. ¿Me van a obligar?, preguntó. ¿Me van a desconfiar así? Nadie respondía porque responder era admitir lo impensable. Yo, por primera vez, me puse del lado de mi mamá sin decirlo en voz alta. Solo observé a Verónica como se observa algo que se está resquebrajando. 2 días después, el médico acreditado llegó a la casa. Un hombre serio, sin drama, con un maletín. La escena fue casi ridícula. Una mansión con cuadros caros, y un médico tomando presión como si fuera una visita normal. Verónica actuó fragilidad con perfección. Se quejaba, suspiraba, decía me mareo. Pero el médico solo asentía y tomaba notas. Le pidió resultados de tratamiento previo. Le pidió nombres de oncólogos. Le pidió fechas. Ahí aparecieron las contradicciones como grietas. ¿En qué clínica recibió quimioterapia?, preguntó el médico. Verónica dijo una. El médico anotó. ¿Nombre del oncólogo principal? Verónica dijo otro. Lo pronunció con seguridad. ¿Y el protocolo exacto? Verónica dudó un segundo demasiado largo. Luego soltó términos sueltos, como quien recita. El médico no la humilló. Solo escribió. Después, pidió una muestra. Y se fue. Verónica se encerró en el cuarto y no salió en horas. Mi abuela lloró. Mi abuelo caminó en círculos. Mi mamá no lloró. Esa fue su forma de sobrevivir. Los resultados llegaron por correo a la aseguradora y, por copia, a la administración familiar. Un sobre con sello, no un papel impreso. Mi abuelo lo abrió en el comedor con manos temblorosas, como si fuera un veredicto. Yo lo leí por encima del hombro. Y fue exactamente lo que mi tía no podía falsificar, un informe médico frío que, sin insultos ni drama, decía lo esencial. No había rastros de tratamiento oncológico en curso. No había evidencias compatibles con quimioterapia reciente. No había diagnóstico confirmado por proveedores acreditados. El silencio que siguió no fue de sorpresa. Fue de duelo inmediato, como si el cáncer hubiera sido real, pero en otro lugar, en la confianza. Verónica bajó las escaleras y vio nuestras caras. No preguntó qué pasó. Lo supo. No entienden, dijo, y su voz tembló, no de enfermedad, sino de miedo. No entienden lo que es sentirse invisible. Mi mamá la miró con una calma que parecía hielo. ¿Nunca tuviste cáncer, Verónica? Verónica tragó saliva. No respondió no. Respondió otra cosa, la única salida que le quedaba. Yo necesitaba tiempo. Necesitaba ordenar todo antes de que me dejaran sola. Esa frase no era confesión completa. Era intento de justificar. Mi abuelo se llevó la mano a la frente, como si le doliera el hueso. ¿Cuánto firmamos?, susurró. Y ahí apareció la verdad más cruel. Aunque ahora supiéramos, ya era tarde. Porque el papel de la aseguradora no solo desnudó la mentira, también nos mostró cuántas veces dijimos sí con los ojos cerrados. Con la mentira desnuda en la mesa, lo que siguió no fue gritos. Fue cálculo desesperado. Mi mamá fue la primera en reaccionar como adulta, no como hermana. Abogado. Hoy. Y nadie firma nada más. Verónica intentó llorar, pero ya no funcionaba igual. Sus lágrimas chocaban contra el informe médico como contra un vidrio. Yo los amo, decía. Yo no quise hacerles daño. Esa fue su contradicción. Hablaba de amor mientras su plan dependía de manipularlo. Se veía cansada, sí. Se veía asustada. No era una villana de caricatura. Era una persona que había sostenido una actuación 3 años, y de pronto, se quedaba sin escenario. ¿Dónde están los informes?, preguntó mi mamá. Los correos. Las citas. Los registros. Verónica se encogió. No los guardé, me dolía verlos. ¿Y los doctores? Cambiaban, dijo, y ya sonaba hueco. El abogado llegó y empezó a hacer preguntas que nadie quería escuchar. ¿Qué propiedades se traspasaron? ¿Qué poderes notariales existían? ¿Qué préstamos internos estaban firmados? ¿Qué cuentas estaban a su nombre? ¿Cuánto dinero se transfirió? La respuesta fue un inventario de amor convertido en papeles. Y la parte más devastadora fue la legal. Casi todo era voluntario. Firmas auténticas. Donaciones hechas por cariño. Traspasos con notario. Poderes temporales que, en la práctica, le dieron control real. Podemos intentar acciones, dijo el abogado, pero recuperar todo es difícil. Hay buena fe, hay voluntad firmada. Esto no es un asalto,
es una manipulación. Manipulación. Esa palabra se quedó flotando en la mansión como olor viejo. Verónica pidió hablar conmigo a solas. Me encontró en el jardín, donde yo fingía respirar aire limpio. Yo sabía que tú me mirabas distinto, dijo, sin llorar. Siempre fuiste el que piensa. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué fingir cáncer? Verónica apretó los labios. Por primera vez vi algo real, resentimiento. Porque ustedes siempre tuvieron todo, dijo. Y yo siempre fui la que ayuda, la que acompaña. ¿Sabes lo que es ver millones moverse frente a ti y sentir que no te toca nada? Yo también soy familia. Familia no es robar. No lo vi como robar, susurró. Lo vi como compensación, como seguridad. Ahí entendí su objetivo, control absoluto. Que cada decisión financiera pasara por ella antes de que fuera tarde. El cáncer era el reloj. La quimio era el pretexto. Las lágrimas eran el lubricante. Y también entendí su miedo, ser descubierta. Porque detrás de toda esa actuación, había una persona con un vacío enorme y una ambición vergonzosa. Esa noche, sin drama, Verónica pidió un chofer. Dijo que necesitaba descansar. Se llevó una maleta pequeña. Mi abuelo no la detuvo. Estaba roto. ¿A dónde vas?, preguntó mi abuela, llorando. Verónica la abrazó, fuerte, como despedida real. No quiero que me vean así, dijo por última vez, y fue la frase más asquerosa porque, esta vez, significaba, no quiero que me vean sin máscara. Se fue, y al irse, dejó el eco de su voz en cada papel firmado. Nos quedamos en la mansión, en silencio, con un informe médico real y millones que ya no estaban. Y yo entendí que el final no iba a ser la atrapamos. Iba a ser algo peor, vivir con la vergüenza de haber financiado nuestro propio engaño. Y todavía faltaba la parte más amarga, descubrir que, aunque la echáramos, la familia ya estaba partida por dentro. Con Verónica fuera del comedor, la guerra empezó sin ella. Se convirtió en una batalla de miradas y frases cortas. Te lo dije, le soltó mi mamá a un tío, una mañana, sin levantar la voz. ¿Y tú qué querías? ¿Que la dejáramos morir sola? Respondió él, rojo de rabia. Ahí apareció la traición sutil en su forma más cruda. No era solo que Verónica nos engañó. Era que algunos preferían seguir creyendo una versión menos dolorosa, aunque fuera mentira, para no cargar con su culpa. Mi abuelo, que siempre fue roca, empezó a perder el apetito. Caminaba por la casa mirando cuadros como si no reconociera nada. Mi abuela hablaba sola en la cocina, repitiendo, ¿cómo no me di cuenta? Yo revisé papeles con el abogado, días enteros. Aprendí a odiar las palabras poder, apoderado, beneficiario. Me encontré con préstamos firmados por primos para no depender de bancos, y con la misma frase escrita a mano en un margen, por si lo peor pasa. El peor había pasado, pero no era cáncer. Era esto. Un detalle cotidiano terminó de rematarme. El chofer confirmó, sin intención, el lugar donde la dejaba para quimio tantas veces. No era clínica. Era un edificio de oficinas donde había un centro estético y un consultorio privado de medicina integrativa. No necesariamente ilegal. Solo perfecto para fingir. El abogado consiguió, con solicitudes formales, confirmar que varios supuestos médicos no existían en registros oficiales. Algunos nombres eran reales, pero jamás atendieron a Verónica. Otros eran directamente falsos. Pero cada descubrimiento venía tarde, porque el dinero ya estaba disperso, cuentas, inversiones, traspasos. Y cada intento de congelar algo chocaba con la realidad fría, firmas nuestras, voluntarias, hechas por amor. Mi mamá intentó lo imposible, reunir a la familia y decirlo todo en una sola conversación, para que no hubiera dos versiones. Fue un desastre. Si dudas, eres monstruo, dijo una prima llorando. ¿Cómo querías que dudáramos? El monstruo fue ella, respondió mi mamá, seca. Y nosotros dejamos la puerta abierta. Yo me quedé callado, porque mi rabia no era hacia un solo lado. Era hacia ella, sí, pero también hacia mí. Por haber sido orgulloso con mi moral, yo confío. Por haber creído que pedir comprobantes era falta de amor. En un momento, mi abuelo dijo una frase que me quebró. Perdimos más que dinero, perdimos el reflejo. Eso era. Ya no nos veíamos como familia unida. Nos veíamos como cómplices involuntarios, como tontos, como sospechosos. Y lo peor era que Verónica lo había previsto. Su plan no solo se llevó plata. Se llevó algo más caro, nuestra confianza mutua. Y cuando mi mamá recibió un mensaje de un banco extranjero confirmando un retiro grande días antes del examen, entendimos que Verónica se había ido no por vergüenza, sino porque ya había cerrado la caja. Con ese retiro confirmado, la historia se volvió oficialmente irreversible. El abogado fue claro. Podemos demandar, denunciar, intentar medidas, pero recuperar millones es poco probable. Ella se movió con papeles limpios.
Mi mamá apretó la mandíbula. ¿Y qué nos queda? Límites. Evidencia. Cortar poderes. Proteger lo que queda. Eso fue lo que hicimos. Correr a cerrar puertas que debimos cerrar años antes. Revocar poderes notariales. Congelar cuentas. Cambiar administraciones. Auditar propiedades. Hablar con notarios, con bancos, con aseguradoras. Mientras tanto, Verónica desapareció del círculo familiar como si nunca hubiera existido. Cambió de número. Cambió de ciudad, según rumores. Y cada rumor reabría la herida porque nadie sabía si era real o si era parte de su teatro final. En una escena silenciosa, mi abuela se sentó con una foto vieja, Verónica de joven, abrazada a mi mamá, riéndose en una playa. Miró la foto largo rato y dijo, sin llorar: ¿en qué momento dejó de querernos? Mi mamá no respondió, porque quizás sí nos quiso, a su manera torcida. Y ese pensamiento es incluso peor. Yo, por mi parte, cargaba una rabia contenida que me daba vergüenza mostrar. Me descubrí pensando cosas horribles, deseando que de verdad estuviera enferma, no por crueldad, sino porque al menos haría la historia más comprensible. La realidad era más insoportable, estaba sana. Y fingió amor con precisión quirúrgica. Esa fue la gran pregunta en mi cabeza: ¿cómo alguien sostiene una actuación 3 años sin quebrarse? La respuesta no fue mente maestra. Fue rutina. Fue cansancio. Fue práctica. Fue aprender que llorar, cuando toser, cuando debilitarse. Fue usar nuestra decencia como combustible. Y también fue error humano, por eso el examen de la aseguradora la destruyó. Porque no era que fuera perfecta, era que nosotros no quisimos mirar. La confrontación final real no fue una pelea. Fue un mensaje frío del abogado a su última dirección conocida, avisando acciones. Nunca respondió. Solo llegó una notificación automática: correo no entregado. Eso me rompió de una forma rara. Porque ni siquiera nos dejó el lujo de la última conversación. Se fue como se fue el dinero, sin despedida real. En una última comida familiar, semanas después, mi primo pequeño, el mismo de la pregunta del pelo, miró la silla vacía de Verónica y dijo: ¿entonces mi tía no estaba enferma nunca? Nadie supo qué decirle. Yo lo miré y pensé: bienvenido al mundo donde el amor no te protege de nada. Y, aún así, mi mamá se acercó a él, le acarició la cabeza y le dijo: a veces la gente miente porque tiene miedo, pero eso no significa que tú tengas que vivir con miedo. Fue lo único parecido a una salida que tuvimos. Porque la justicia perfecta no llegó. Lo único que llegó fue una verdad fría, tardía, y un montón de papeles que ya tenían nuestra firma. Y cuando entendí que jamás recuperaríamos todo, me di cuenta de que la verdadera pérdida estaba en otra parte. Ya no confiábamos ni entre nosotros. Con el dinero casi irrecuperable, el último acto fue el más silencioso: vivir después del engaño. Mi abuelo enfermó de verdad, pero no de cáncer, de tristeza. Mi abuela dejó de organizar reuniones. Mi mamá dejó de hablar con algunos hermanos que no quisieron ver. Y yo empecé a medir las palabras como si fueran contratos. Hubo intentos de reconstrucción, terapia familiar, reuniones con mediadores. Pero siempre había un momento en que alguien decía siempre confiamos y otro respondía esa fue la falla. Y el aire se volvía pesado. Yo quedé con una lección amarga: en una familia millonaria, el dinero se puede reconstruir con tiempo, inversión, trabajo. Lo que no se reconstruye igual es la inocencia con la que miras a tu gente. A veces, en la noche, recuerdo los abrazos de Verónica. Su voz diciendo: ustedes me mantienen viva. Y lo que me da rabia no es solo que fuera mentira, sino que supiera exactamente qué decir para que nosotros nos sintiéramos buenos. Porque la trampa no fue el dinero. La trampa fue convertirnos en héroes de una historia inventada. Un día, meses después, recibimos una última actualización del abogado. Se recuperó una parte mínima, una cuenta que no alcanzó a vaciar. Un porcentaje ridículo comparado con lo perdido. Nadie celebró. Mi mamá guardó el informe de la aseguradora, ese examen auténtico, en una carpeta como si fuera una reliquia. Un papel frío que desarmó 3 años de lágrimas. Cada vez que alguien de la familia intenta minimizar, ella solo dice: ahí está. Yo me quedé mirando ese papel una vez, solo, en el comedor. Me sorprendió lo simple que era. No tenía drama. No tenía emoción. Solo decía la verdad. Y entendía algo devastador: la verdad no siempre llega como grito. A veces llega como un documento, una línea impresa, una frase sin cariño. Verónica se quedó con la fortuna y se fue del círculo familiar con todo el dinero, pero sin nadie que la llame. Nosotros nos quedamos con la mansión, con el apellido, con los recuerdos, y con una familia fracturada por dentro. No hay frase heroica para cerrar esto. Solo la que me repito cuando siento culpa por no haber dudado antes. Sobrevivimos a la estafa, sí, pero la confianza entre nosotros quedó enterrada en el mismo lugar donde guardamos el silencio. Y desenterrarla, hasta hoy,
sigue siendo más difícil que recuperar millones.